Bien, chicos, no pudimos dar la clase anterior por un problema que tuve que suspender la clase. Vamos a dar inicio a la clase con uno de los temas ya más específicos de la psicología social. Hay cuatro temas que me interesan mucho: clases sociales e influencias culturales, es lo que vamos a ver ahora, y después líderes y grupos. Son cuatro capítulos diferentes, pero yo los doy a veces de a dos porque tienen mucha relación. El capítulo de clases sociales que vamos a ver hoy se relaciona mucho con las influencias culturales. Y el capítulo de líderes y grupos lo doy junto porque eh, evidentemente podría haber algún grupo sin líder, pero es imposible que haya un líder sin grupo, o sea, líder de qué va a ser de nada. Entonces, hay una gran conexión entre el capítulo de líderes y grupos, y también hay una buena conexión entre el capítulo de clases sociales e influencias culturales. No es lo mismo hablar de clases sociales en Bolivia, o de clases sociales en Suiza, o de clases sociales en Estados Unidos, o de clases sociales en Australia. No es lo mismo, o clases sociales en la China o en Japón. La influencia cultural también predomina mucho para ver la actitud de las personas a nivel social. Entonces, hoy vamos a ver clases sociales. Ahora, acá en Latinoamérica, para ver el tema de clases sociales, esto muchas veces va implicado con una cuestión política, obvio. Y no digo política en el sentido bajo de la palabra política, esta es la pelea, no. Política en el sentido de ciencia política. Ustedes saben que hay algo que se llama ciencia política. Yo tengo una parte de posgrado en ciencia política. Lo que pasa es que tuve que abandonar el posgrado por una serie de elementos tramposos que me hicieron en la carrera de psicología, gente que no me quería y no pude seguir adelante con una beca. Pero hice la mitad del diplomado en ciencia política. Aprobé justamente esa parte, que era la que más me importaba, la parte de teoría de ciencia política. La tengo aprobada como posgrado. Entonces, tengo un posgrado en ciencia política. Por eso les digo que cuando hablo de política, chicos, estoy hablando de política en el sentido serio de la palabra, en el sentido científico de la palabra. Que vamos a buscar ejemplos. Claro, sí, vamos a hacer ejemplos de la política de Bolivia o de la política de Israel, de lo que sea. Pero el asunto de buscar ejemplos no quiere decir que estemos hablando solamente de esa política, sino que vamos a usar conceptos importantes de la ciencia política para referirnos a eso. Entonces, yo les dije al principio que la psicología social está ligada con todo lo social. Está ligada con la ciencia política, está ligada con la sociología, está ligada con la antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se sorprendan cuando hablamos de psicología social y me voy a otros temas que usted dice, bueno, no tiene nada que ver. Sí, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Entonces, clases sociales. Tenemos la noción de clases sociales como clase alta, media y baja. En Estados Unidos, ustedes van a ver que hay una diferencia de clasificación. Se clasifica en clase alta, clase media, clase obrera y clase baja. ¿Por qué es esto? Esto merece una explicación histórica. Eh, Después que Marx hizo su obra y el Partido Comunista y el Partido Anarquista, todas estas corrientes que se suelen llamar de izquierdas revolucionarias, tuvieron mucha incidencia en Europa, los europeos comenzaron a pensar bien qué pasaba con esto. Entonces, Inglaterra y Alemania eran los dos países más industrializados. En la época de Marx, ya en el 1800 y tantos, y en el 1900 siguieron industrializándose mucho. Eh, entonces eran los países que tenían más cantidad de obreros, porque los obreros son obreros por la industria, no por la agricultura. En la agricultura hay campesinos, en la industria es donde hay obreros, ¿se dan cuenta? Gente que trabaja en las fábricas. Por lo tanto, Inglaterra, Alemania eran los países donde había más fábricas, había más obreros. Entonces, la clase obrera de Inglaterra y de Alemania es una clase obrera en la cual trataron de influir los revolucionarios socialistas, ya sean marxistas o anarquistas. Y estos obreros llegaron a formar eh, partidos fuertes, con mucha fuerza. Esto mismo pasó en Estados Unidos.
los obreros llegaron a organizarse muy bien, a exigir salarios justos. Han habido luchas terribles, mucha gente muerta, pero después de esas luchas, los capitalistas lo pensaron mejor, ¿no? Dar, dar mejores sueldos, obrar mejor con los obreros, tratar mejor a los obreros, para que no se destruya toda la lógica del capitalismo, que es mover la industria. Si los obreros no quieren trabajar, aunque los maten, la industria no se mueve. Entonces los industriales dijeron, bueno, señores, basta, tenemos que negociar con los obreros. A ver qué quiere, queremos más sueldo ya. Ahí. Los yanquis fueron más inteligentes todavía. Les dieron a los obreros y a las mujeres de los obreros, cuando fueron a muchos hombres a la guerra, las mujeres tenían que ocuparse de este, tomar el puesto de los hombres. Mucha gente no sabe que cuando hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres iban a la guerra, las mujeres tenían que ocupar sus puestos. Entonces hubieron mujeres obreras, han habido mujeres militares también. Las mujeres tomaron muchos puestos de trabajo. Pero entonces, ¿quién se encargaba de la casa, de la comida, todo esto? Los yanquis fueron más inteligentes. Las ropas, todas las cosas que ustedes ven interesantes para el hogar, como se dice, la crearon los norteamericanos, especialmente ellos, para que la mujer que al volver a la casa pueda hacer mejor las cosas. El hombre estaba en la guerra, la mujer estaba ocupando el puesto del hombre en industrias. Entonces, para que la mujer tenga posibilidad de ser también ama de casa, se inventaron una serie de aparatos para aliviarle su trabajo en la casa. Por lo tanto, los obreros, primero en Inglaterra, después en Alemania y años después en Estados Unidos, tuvieron un mejor estatus que antes. Por lo tanto, ser obrero en Estados Unidos no es una clase baja. Los obreros en Estados Unidos ganan bastante bien, en general, gracias a estas luchas. Los capitalistas dijeron, bueno, les pagaremos mejor a los obreros, pero que vengan a trabajar, porque si no se paraliza toda la industria, se paraliza el capitalismo, ¿se dan cuenta? Es decir, que algo bueno resultó de las luchas obreras. No es que no pasó nada, pasó. Sufrió gente, murió gente, pero hubo algo, algo pasó. Eh, veamos cómo veía Marx este asunto. Marx no hablaba de clase alta, media, baja. Marx hablaba de burguesía, pequeña burguesía y proletariado. ¿Por qué tomaba estos términos Marx? Estos términos están bien tomados. En la Revolución Francesa estaban el rey y la nobleza, como la clase alta, la burguesía, que eran los comerciantes, como la clase media, y los campesinos y gente que trabajaba por su cuenta, como clase baja, ¿no es cierto? Esas más o menos eran las clases sociales. Habían artesanos, los artesanos estaban medio entre la clase baja y a veces algunos casi en la clase media. Pero la clase media, que era la burguesía, eran los comerciantes. Cuando se produce la Revolución Francesa, matan al rey, matan a la reina, y a la larga, después de muchas luchas, porque no fue solamente esa lucha de la Revolución Francesa, en 1789, ¿no? Siguieron más luchas, hasta que finalmente en Francia se dijo, bueno, ya basta de la nobleza, se acabó definitivamente la nobleza. Acá ponemos un presidente, los reyes no existen más acá en Francia. Entonces cambiaron las clases sociales. La burguesía, que era la clase media, pasó arriba. Entonces la burguesía es la clase alta. Los que ayudan a la burguesía, es decir, los profesionales, fueron la clase media. Y los que siguieron siendo obreros o campesinos, la clase baja. Esa fue la redefinición de las clases que hizo Carlos Marx, ¿no es cierto? Y Carlos Marx, como les digo, no inventó estos nombres ya habían. Se sabía de la burguesía. Lo que hizo Marx es diferenciar entre la burguesía, los que son industriales y tienen el poder del gobierno, la pequeña burguesía, que son los profesionales que le ayudan a los industriales, y como clase baja, la clase obrera especialmente. Deberíamos decir clase obrera y campesina para mejorar un poco esta dinámica de Marx. Porque en Latinoamérica, durante mucho tiempo,
y todavía no hay mucha industria. Hay más gente campesina, hay campesinos, hay mineros, pero no hay mucha industria todavía en Latinoamérica comparada con la industria de Estados Unidos o de Japón o de Europa. Eh, Todavía nos tienen sometidos los grandes capitalistas en Latinoamérica para no tener muchas industrias y no poder progresar mucho. Entonces, Marx hace las clases sociales, pero las divide de esa manera. La burguesía, que son los capitalistas, los grandes financistas, los que son dueños de fábricas. La pequeña burguesía, que son los profesionales. Y aquí hay otra cosa que tengo que explicar. Cuando avanza la industria, chicos, se necesitan muchas profesiones nuevas. Claro, es el capitalismo el que ha producido las nuevas profesiones. Había antes la profesión de abogado, que es una profesión miserable, la profesión de médico, ¿no? No crean que odio a los abogados, yo estudié Derecho durante 2 años. Hay abogados buenos, pero la mayoría son malos. Malos en el sentido de maldad. Eh, entonces, ya se conocían antes la profesión de abogado, que se perfeccionó después de la Edad Media, la de médico, que existe desde tiempos antiguos, ¿no es cierto? Siempre hubo médicos desde Egipto, son profesiones tradicionales, o la de profesor, de enseñar algo. Son cuestiones tradicionales. Pero en la industria, chicos, hay nuevas cosas que hacer, entonces aparecieron nuevas profesiones. Y para esas nuevas profesiones se necesitaban nuevas carreras y nuevas universidades. Las universidades que tenemos ahora, chicos, las creó el capitalismo. Claro, toda la facultad de tecnología que tenemos acá, toda la facultad de tecnología, es obra de la industria. La industria necesitó precisar más cosas. La industria necesitó saber exactamente cómo se hacía esto y esto y esto y esto y esto. La industria logró que se abrieran más profesiones, ¿sí? Y la industria la generó el capitalismo. Por supuesto que la industria también después la hizo el Partido Comunista en Rusia y en China. Se dieron cuenta que, claro, ya en la era industrial no puedes dejar de tener una industria. Pero la era industrial está muy ligada al origen del capitalismo también. Entonces, es la era industrial la que provoca nuevas profesiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando se descubrió que el petróleo era muy bueno como combustible, se hizo toda la ingeniería del petróleo. Una persona no podía ser ingeniero en petróleo en la época en que el petróleo aparentemente no servía para nada, nadie sabía cuál era la utilidad del petróleo. Entonces a nadie se le ocurriría que hubiera algo como ingeniería del petróleo, ¿no es cierto? Hay muchas ingenierías nuevas. El estudio de la física, por ejemplo, el estudio de ciertas cuestiones de química o ciertas ramas de la medicina. Estas cosas son nuevas, ¿sí? Y hay muchas profesiones nuevas. Yo estudié en Argentina la carrera de Relaciones Públicas, que finalmente no la pude eh, llevar adelante casi nunca, porque cuando llegué a Bolivia no conocía que eran las relaciones públicas. Bolivia estaba muy atrasada en muchas cosas cuando yo llegué hace 50 años atrás. Pero tengo un título de Relaciones Públicas, que no lo uso porque no hubo forma de emplearlo. Las relaciones públicas es una pequeña carrera derivada también del mundo empresarial. Se necesitan relaciones públicas para esto y esto y esto y esto. Nuestra Universidad Mayor de San Simón tiene un departamento de relaciones públicas. Es decir, que después de muchos años se entendió que era necesario tener un área que de relaciones públicas. Pero cuando yo llegué hace 50 años atrás, nadie sabía que eran las relaciones públicas, así que no pude usar mi título. Eh, bueno, entonces, hay muchas carreras que han aparecido con el auge de la industria, y los primeros industriales fueron los capitalistas. El capitalismo y la industria son cosas que van unidas. Después, cuando apareció el Partido Comunista en Rusia y después en China, también tuvieron que utilizar la industria, pero con otras características, ¿sí?
y muchos grados de fracaso también. Por lo tanto, ¿quiénes son las clases sociales? Para Marx, burguesía son los industriales, la pequeña burguesía que son los profesionales que le ayudan a los industriales a mejorar la industria, ¿no es cierto? Un químico, por ejemplo, es importantísimo un químico en esta historia. Los químicos han ayudado a los industriales a mejorar sus productos. Los químicos. La química sirve para una gran cantidad de cosas. Como les dije, una vez que se descubrió el petróleo y las cosas para las que servía el petróleo, apareció, por ejemplo, la industria de los plásticos. ¿De dónde creen ustedes que aparece el plástico? ¿Sí? ¿Dios inventó el plástico? No, Dios no inventó el plástico. El plástico aparece cuando aparece la industria del petróleo. ¿Sí? El hule, una cosa que ya casi no se usa, pero se usaba para manteles, por ejemplo. El hule, el plástico, hay muchas cuestiones, las medias de nylon, por ejemplo, que usaban las mujeres. Hay muchas cosas que surgieron de la industria del petróleo. Los químicos sabían hacer esto. Por lo tanto, un químico era importante para los industriales. Entonces los industriales dijeron que haya carreras de química, que haya carreras de física, que haya carreras de ingeniería. Necesitamos muchos ingenieros. Ingenieros en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. En esto. Entonces quiero aclararles esto porque mucha gente no lo aclara y hay que aclarar que una gran cantidad de profesiones aparecieron con el auge industrial, chicos. Es la industria la que de pronto necesita nuevos participantes, nuevos profesionales para esto, 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 esto y esto. Es gracias a la etapa industrial de la humanidad que aparecen carreras nuevas. Ellos financian las nuevas carreras. Ellos dicen, tienen que haber nuevas carreras. ¿No es cierto? Porque si no, todo el mundo seguiría solamente con las humanidades, ¿sí? Las letras o la religión, la filosofía, la teología. Pero ya no, ya tenemos una vida moderna y posmoderna. Por lo tanto, hay dos formas de ver la clase social. La forma capitalista, que les repito que es la más común que se escucha, clase alta, media y baja, o clase alta, clase media, clase obrera y clase baja, que así lo hacen los norteamericanos. Esa es su definición de clases sociales. Y está bien porque en Estados Unidos el obrero no es clase baja. El obrero, por lo general en Estados Unidos gana muy bien, ¿sí? Si ustedes escuchan que ahora hay una crisis en Estados Unidos, la crisis se debe a una cuestión muy curiosa. China, que políticamente sigue siendo comunista, China ahora también es capitalista. Es una cosa rarísima, chicos, rarísima. Los chinos son políticamente comunistas, nunca han dejado de serlo. Pero en la práctica son capitalistas, han industrializado todo China. Los chinos han sido capaces de hacer cosas así, chicos. Un chino va a Europa y ve una fábrica y le gusta, y se le compra la fábrica. ¿Cuánto? Tanto. Listo, se la pago. Y el tipo se lleva la fábrica así como está, la desarma y se la lleva a la China. Hasta el último tornillo lo sacan y la lleva a la China y ponen hasta el último tornillo y queda exactamente para la fábrica, tal como él la vio en Europa, la traslada a la China y empieza a... Entonces los chinos, una vez que se lanzaron al industrialismo, han sido tremendos, tipos muy dinámicos, muy dinámicos. Es más, han dicho, si algún empresario quiere venirse a la China, pueden venir. La única condición es que los obreros tienen que ser chinos. Tenemos que darle trabajo a nuestra gente. Entonces, acá, chicos, sucede algo interesante. Muchos empresarios norteamericanos se van a la China porque les ofrecen mejores condiciones de trabajo. Para empezar, los obreros son chinos, pero les puedes pagar mucho menos que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, como hubo esa revolución obrera, el obrero gana bien. Por eso es que en los libros dice clase alta, clase media, clase obrera y clase baja. Que eso no lo explica en el libro, se los explico yo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué hay esa explicación? Claro, la explicación es esa. En Estados Unidos tuvieron que darle mejor trato a los obreros porque si no se venía abajo el capitalismo. Pero los chinos, muy vivos, muy vivos, muy inteligentes, dicen, vengan acá,
Nosotros les ofrecemos condiciones interesantísimas para que pongan su industria acá, pero los obreros tienen que ser chinos, van a ser más baratos. Entonces muchos industriales norteamericanos se van a la China y trabajan muy bien allá, los obreros trabajan muy bien. ¿Por qué trabajan muy bien, chicos? Porque China sigue siendo comunista. Y si un obrero maneja mal un tornillo, le parten el alma, ¿no es cierto? Nada que el comunismo es, seremos todos bonitos. Mentira, en el comunismo te rompen la crisma si haces algo mal. Porque el comunismo se maneja por el partido único. El Partido Comunista maneja todo el país. ¿Se dan cuenta? No es que el comunismo es bueno, pero los chinos han hecho una jugada genial. Políticamente son comunistas, pero económicamente son industriales. Es como si fueran comunistas y capitalistas al mismo tiempo. Entonces permiten que vayan empresas norteamericanas incluso. Y muchos yanquis se han ido con sus empresas a la China, y europeos también. Por eso, por eso es que Donald Trump, el presidente norteamericano que salió, estaba enojado con los empresarios norteamericanos. Les digo China, y han dejado sin trabajo a obreros norteamericanos. Y yo tengo que vérmelas con obreros norteamericanos nuestros que no tienen trabajo. Así que yo, ustedes, si no vuelven con sus industrias aquí a Estados Unidos, les voy a cobrar más impuestos, pendejos, para que ustedes paguen más impuestos y me paguen las pérdidas que yo estoy teniendo aquí. Así, de paso, les explico un problema político que hubo cuando subió Donald Trump. Entonces, eh, ser obrero, si se es parte de un esquema capitalista, significa ganar bien, ganar mucho mejor. Por lo tanto, repito, si en el libro ustedes ven clase alta, clase media, clase obrera y clase baja, significa que en ese país los obreros ganan lo suficientemente bien como para que sean una clase social a tener en cuenta. Marx nunca tuvo en cuenta las cosas así. Él habló de burguesía, que son los capitalistas, pequeña burguesía, que son los profesionales, y proletariado, que son los obreros que trabajan por nada, porque así era la industria en la época de Marx. Avívense, chicos. Cuando uno lee Marx, tiene que leer a Marx de 1800 y tantos que él estaba trabajando. En el siglo XX y ahora en el siglo XXI las cosas han cambiado mucho, para bien y para mal. Entonces, ahora leer a Marx significa leer a Marx con perspectiva. Cuando Marx vivía, las cosas eran así, ahora son de otra manera. El capitalismo se ha complejizado mucho, mucho, mucho. Así que Marx no sirve para entender el capitalismo. Ya pasó de moda. Los marxistas me darían palo, pero me vale. Entonces les explico. Clase alta, media, baja, o clase alta, media, clase obrera y clase baja. Ahora, eh, ¿qué hace el libro y qué hacen los sociólogos y psicólogos sociales cuando eran el problema de las clases sociales? No dicen por qué hay clases sociales. Esto es más curioso, ¿no es cierto? Porque si lo dijeran tendrían que entrar en la óptica marxista. Y ahí sí Marx es importante. La pregunta es ¿por qué hay clases sociales? Esto ya te refiere al pasado de la humanidad. Una cosa que hay que rescatar de Marx. Los seres humanos somos seres históricos. Estamos dentro de una historia que va cambiando permanentemente. Somos los que hacemos la historia y somos hechos por la historia. La historia que nosotros producimos nos produce también, ¿no es cierto? La historia que ha producido la humanidad ha hecho que aparezcan, como les decía, un ingeniero en petróleo, por ejemplo. Entonces, el ingeniero en petróleo está haciendo parte de la historia, porque está produciendo petróleo. Pero es hecho por la historia, porque hace muchos años atrás no existía la ingeniería en petróleo. Esto es parte de la historia de la humanidad, de los inventos, de la industria, del capitalismo, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que se refieren los sociólogos y psicólogos sociales cuando hablan de clases sociales es la descripción de cómo viven esas personas, de qué mundo hacen entre ellos. Saben ustedes, chicos, cuando todavía existía la nobleza
Y cuando desapareció la nobleza, pero lo mismo, siguen habiendo personas de clase alta que quieren tener costumbres como la nobleza, ¿qué es lo que se hacía? Y algunas veces todavía se hace en Europa. Por ejemplo, te invitan a una cena y en esa cena se dice, en la invitación dice, se hablará inglés o se hablará francés, porque a lo mejor hay un invitado de honor que solamente sabe hablar francés, entonces se hablará en francés. Entonces, si te invitan porque saben que tú sabes hablar inglés, francés, te invitan porque saben que tú sabes idiomas y por eso perteneces a la clase alta. Sabes idiomas, tienes dinero, tienes cosas, tienes todos los atributos para pertenecer a esa clase alta. Y cuando llegas a la cena, elemental es saber manejar los cubiertos. Si una persona no sabe manejar los cubiertos, se dan cuenta que no es de la clase alta, ¿sí? Es un tipo de la clase baja o de la clase media que se ha colado ahí en la clase alta, o que recién llega a la clase alta y no conoce todavía cuáles son el ceremonial, las formas de ser de la clase alta. En la comida es donde más se nota, chicos, en una cena. ¿Con qué ropa va vestido el señor? Que no es mucho problema, los hombres no hemos cambiado nuestra moda de hace años. ¿Con qué va vestida la mujer? Ahí sí hay un problema, porque la moda femenina ha ido cambiando muchas veces. Entonces, en determinada zona, en determinado lugar, a determinada hora, a determinado día, una mujer tiene que saber con qué tipo de vestido va a ir, con qué ropa. Entonces, si una persona comete errores en la clase alta, esos errores le pueden costar caro. Porque si una persona comete errores, no le invitan nunca más a nada. Y esa no invitación, puede costarle caro a una persona. Yo no voy a hacer más negocio con usted porque su mujer no pertenece a la clase alta. Usted ha llevado a su mujer a mi casa a una cena y resulta que hemos comprobado que su mujer es de clase baja, no tiene modales, es una persona ordinaria, así que usted ya no es mi amigo y yo ya no voy a hacer negocio con usted. Punto, listo. ¿Ah? Entonces en las clases sociales hay reglas de clase social. Y seguir esas reglas es lo que te hace pertenecer a esa clase social. No se pertenece simplemente a una clase social por el nivel económico, por el estatus, sino que hay que ver si sigue las reglas del estatus. Hay reglas para todo. Entonces la clase alta tiene sus reglas. Antes, cuando había la nobleza, la aristocracia, era mucho más peludo el asunto. Ellos se daban cuenta de inmediato si una persona se estaba colando, si no sabía las normas que había que seguir. Lo detectaban enseguida. Dice, usted no pertenece a la clase alta, usted no es noble, salga de acá, la próxima vez que venga lo matamos porque usted no pertenece a esta clase. Listo, chao. A la clase alta, a ver cómo vivimos nosotros. Todo esto, por supuesto, es relativizado, chicos. Les digo una cosa que se ha visto en muchas novelas, que es hermoso darse cuenta de esto. Existe la clase alta, existe la aristocracia, digamos. Pero ¿quién conoce mejor a la aristocracia? Los sirvientes de la aristocracia. Claro, la aristocracia no toca nada, tienen sirvientes para todo. Luis XVI y María Antonieta, los reyes de Francia, a los cuales decapitaron en la Revolución Francesa, estos reyes, cada uno de ellos tenía como 40 sirvientes nada más que para cuestiones personales de cada uno de ellos. Era increíble, gastaban dinero así, a montones. Necesitaban sirvientes para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Pero ¿quién conoce entonces mejor a la nobleza? Los sirvientes. Eso se ha visto en muchas novelas. Es elemental. Fíjense, por una parte, los nobles no permiten que una persona de clase inferior entre a una cena o a una fiesta, donde es una fiesta solo para la nobleza. Pero ¿quiénes conocen mejor la fiesta? Los sirvientes que tienen, los mucamos, los sirvientes, los cocineros. Ellos conocen perfectamente la clase alta porque trabajan para ella.
están metidos allá adentro, saben todo, saben todo. Así que les cuento esto como una dinámica interesante, ¿no es cierto? Para eso no solamente hay que estudiar historia, hay que leer literatura, ¿no es cierto? Si lees literatura vas a ver cómo los escritores han ido sacando a la luz estos pequeños actos de las clases sociales. Ahora bien, eh, vamos a hacer un ejercicio a modo de ejemplo, un ejercicio trivial, pero fantástico, digamos. No digo que exista eso, pero trivial. Un cumpleaños, clase baja, en Bolivia. Entonces se juntan varios amigos de un obrero o de un albañil para festejar su cumpleaños. Entonces cada cual se trae su cervecita, su chichita, ah, consiguen comer algún pollito, algún pescadito, cenan, se divierten un poco y se van, listo. Eso es un cumpleaños de gente de clase baja. El albañil es de clase baja, no es todavía clase obrera, porque el albañil puede perder su trabajo en cualquier momento. Eres albañil mientras tienes algo que hacer. Por suerte para los albañiles en Bolivia en los últimos tiempos hay mucha inversión en edificios. Entonces hay edificios por todos lados, entonces los albañiles tienen trabajo. Esta es otra cosa que la vamos a hablar después, cómo algunos elementos funcionan en la economía. La construcción, cuando se puede hacer construcción, funciona muy bien porque dinamiza toda la economía, la construcción. Necesitas albañiles, plomeros, electricistas, etcétera. Hay mucha gente que tiene trabajo. Y también tienen trabajo los que traen de afuera, porque no se produce mucho en Bolivia, los que fabrican cables eléctricos, lámparas, azulejos, pisos, etcétera, etcétera, de cemento. Entonces, la construcción en un país dinamiza el país. Por eso en muchos países cuando el presidente no sabe qué hacer, es un pelotudo que no sabe qué hacer, ¿no? Trata de que haya construcción. Entonces la construcción dinamiza el país, ¿no es cierto? Eso hizo Banzer al principio. Bueno, entonces, hay el cumpleaños. El cumpleaños de los obreros, se juntan los obreros, toman una cervecita, un pollito, cada cual pone lo que tiene para hacer un pequeño homenaje. Ahora, hay un cumpleaños de clase media, pondremos clase media alta, porque últimamente se acostumbra a hacer también que la clase media puede ser clase media alta, clase media media, clase media baja. Es una distinción ya muy precisa. Entonces, digamos clase media alta. A mí me invitan, yo soy docente, soy clase media, me invitan a el festejo de un amigo que vive en Santa Cruz. Entonces, bueno, yo tengo unos pesos para ir a Santa Cruz y trato de llevar un buen regalo, algo que sea interesante. Eh, y me compro un regalo más o menos caro y llevo el regalo, me voy en avión a Santa Cruz, hacemos el festejo y me vuelvo. Clase media. El festejo puede ser interesante. Mi amigo vive en una casa muy linda, una casa de 3 pisos, con piscina, con jardines, bonito, ¿no? Clase media alta. Ahora, supongamos que hay un cumpleaños de una clase alta, alta, alta. Y supongamos que yo, Mario Barraza, perteneciera a esa clase alta. ¿Sí? Me invitan. ¿Qué hago? Voy con mi esposa primero a París, porque el cumpleaños es en Londres. Voy a París. En París encargo un regalo que lo tienen que enviar a Londres. ¿Sí? Lo puedo encargar antes de ir incluso. Entonces yo sé que de París va a ir un regalo a Londres, a mis amigos en Londres, o una pareja que son amigas. Y me voy a Londres al cumpleaños. Y me quedo en Londres una semana o 15 días ya que estoy allí. Y en esos 15 días todavía visito varias veces
a mi amigo, porque el cumpleaños puede durar una semana. Después, antes de volverme a mi casa, me voy con mi esposa a Nueva York para ver cómo están estudiando mis hijos. Mis hijos están estudiando en Nueva York y los veo, a ver cómo les va, y me vuelvo a casa. O, por ejemplo, en cuestión de salud, clase alta. Una persona que es clase alta busca al mejor médico que haya en el mundo, no en su barrio, en el mundo. ¿Cuál es el mejor médico para esto? Bueno, lo llamo a ver si puede venir y si no yo voy en avión y me hago ver allí. Le pido ya desde antes una sesión conmigo. Entonces, sesión tal día para tal persona. Entonces, la persona que tiene mucho dinero va al médico o lo trae y le paga su viaje. Este, ¿sí? Eh, hay mucha ostentación en la clase alta y ese es el precio que hay que pagar en la clase alta. La persona que está en la clase alta tiene que ostentar. Ustedes dicen, pero ¿por qué esa ostentación? Qué estúpido. No, no es estúpido. Es el precio que tienes que pagar para pertenecer a la clase alta. Si no haces ostentación de tu riqueza, te ven como un tipo cretino, un tipo amarrete, y como que no gusta mucho eso, y las personas pierden un poco su simpatía y su poder. ¿Por qué es importante la ostentación en la clase alta? Porque demuestra que sigues en la clase alta. Pero claro, si no haces ostentación de tu dinero, es como si no lo tuvieras. ¿Qué van a pensar los demás? Este tipo está economizando mucho, quiere decir que no tiene dinero, así que no nos meteremos con él. Meterse con este tipo es perder plata, así que te excluyen. Como no haces ostentación, estás mostrando que en realidad no tienes mucho dinero, o que perdiste mucho dinero, o que no supiste ganar dinero. Entonces poco a poco te van excluyendo de muchos negocios, de muchas posibilidades. Tienes que ostentar. Así ven que sigues teniendo mucho dinero y mereces pertenecer a la clase alta. La ostentación es típica de la clase alta. Tienes que demostrar a la clase alta que tú eres clase alta. Entonces tienes que hacer ostentación. ¿Sí? Me acuerdo de un deportista, creo que era, afroamericano, afroamericano, y le regaló a su hijo no sé qué regalo que valía millones. ¿Sí? Como si su hijo pequeño pudiera eh, jugar sin saber que ese regalo valía millones. Algunos, ¿qué hacen? Fíjense, en Estados Unidos, si ganas más, los impuestos son más altos. La gente que gana más paga más impuestos, porque con esos impuestos el gobierno puede hacer más cosas. Entonces, muchos ricos, muy ricos, en Estados Unidos, prefieren hacer obras de beneficencia. ¿Por qué? Dicen, este dinero lo gasté en esta de beneficencia. Entonces, ese dinero invertido no paga impuestos. Si yo invierto dinero en una industria, tengo que mostrar al gobierno que esa industria produjo tanto y por tanto yo tengo que pagar tal impuesto. ¿Sí? Hice una industria, la industria ganó mucho, yo gané tanto y de eso el gobierno te cobra un impuesto. Pero si yo hago una obra de beneficencia, si hago algo bueno para la comunidad, no pago impuestos. No te pueden cobrar impuestos por haber hecho un colegio para niños o por haber hecho un hospital para discapacitados con tal cuestión, o si has hecho cualquier obra benéfica. Las obras benéficas no pagan impuestos. Entonces los ricos dicen, he gastado 1 millón en esta obra benéfica. Entonces ese millón no paga impuestos. Pero a lo mejor el tipo hizo la obra benéfica con medio millón o con 700.000. Entonces hay 300.000 que se guardan. Dice, he gastado 1 millón. Mentira, no gastó 1 millón, gastó menos. Pero él dice gastó 1 millón para agarrar su dinerito que no se lo lleve el Estado, que no se lo lleve el gobierno. El gobierno sabe que hay este tipo de cosas y bueno, permiten que
algunas personas ricas se resguarden un poco de los impuestos con este tipo de trampas. Por eso es que hay muchos ricos que hacen obras de beneficencia para hacer una trampita al gobierno y no pagar todos los impuestos. Eh, y tienen que hacer ostentación. No hacen ostentación porque sean estúpidos o malos, sino porque si no haces ostentación, que es una regla en la clase alta, piensan que ya no perteneces a la clase alta. Entonces no te invitan, no te ponen en negocios interesantes, no te tienen en cuenta para negocios interesantes. Sería peligroso no hacer alguna ostentación. Son reglas, son reglas. Entonces, cada clase social tiene reglas de sobrevivencia. En la clase baja, por ejemplo, una buena regla de sobrevivencia es la violencia. Si en la clase baja no eres violento, si el hombre no muestra que es capaz de ser valiente, violento, no pertenece a esa clase, digamos, o va a tener muchos problemas. En muchas épocas, esto que les voy a decir es terrible, pero es así, en muchas épocas, lean literatura sobre estos chicos, era normal, escuchen bien, era normal en las clases bajas, yo lo he leído en novelas argentinas, la época de los gauchos, o después la época de los obreros, era muy común que el hombre le pegue a la mujer, a su esposa, ¿no? Porque la esposa y los hijos tienen que saber quién manda en la casa. Esa era la idea. Entonces, ese, ese afán muy primitivo, sí, muy primitivo, de ver cómo el hombre es el jefe de la casa y lo tiene que demostrar con violencia, ha sido siempre típico de las clases bajas. ¿Por qué? La ostentación de la clase baja es la fuerza. El hombre tiene que mostrar que es fuerte, que es hombre. No tiene otra cosa para demostrar. No puede demostrar riquezas porque no tiene. Pobre. ¿Qué va a mostrar? Hay dos cosas que tiene que mostrar. Primero, que es capaz de trabajar. Es un hombre fuerte, es capaz de hacer cualquier trabajo. Es activo, busca trabajo, gana pan para su familia. Segundo, es hombre en la casa. Se tiene que hacer respetar con su mujer y con sus hijos. Y si tiene que darle pan a su mujer y a sus hijos, le da. Eso es un hombre. Jefe de familia. Capaz de buscar trabajo, capaz de conseguir trabajo, capaz de trabajar en trabajos duros. ¿Sí? Capaz de mostrar su fuerza física en determinados trabajos duros. Y le gusta a él mostrar su fuerza física. Y le gusta mostrar también a su fuerza física en peleas. ¿Cuál es la, la mejor forma de salirse un poco de esto? Emborracharse. Entonces, los pobres se emborrachan no porque son pobres, sino porque la borrachera les produce un poco de paz dentro de una vida muy dura, en la cual siempre tienen que demostrar que ellos son los duros. Y el alcohol hace que se desinhiban y a lo mejor hacen cosas que normalmente no harían. Porque yo no estoy diciendo que la gente obrera o la gente campesina es mala o que es violenta porque le da la gana, no. Son reglas de juego de cada etapa o de cada clase social. Clase media. En la clase media, fíjense esto que les voy a decir, la educación es importante. En una sociedad más o menos bien estructurada, clase alta, media, baja, o clase alta, clase media, clase obrera, clase baja, por lo general, la clase media es la que cumple todas las reglas. Una regla así pequeña. Hay que saber cruzar la calle por donde hay rayitas blancas que te dicen por aquí hay que cruzar. ¿Sí? Por aquí no hay que ir hacia la derecha. ¿Sí? Las personas que siguen todas las malditas reglas de la sociedad son las personas de clase media. La clase media respeta todas las reglas y le gusta que hayan reglas. ¿Por qué?
La clase media se siente bien tranquila cuando hay reglas, porque esas reglas significan que hay reglas para vivir, hay una seguridad para vivir. La clase media, ¿qué es lo que busca? Seguridad. La clase alta no busca seguridad, ya está segura. Tienen dinero, tienen poder. El dinero permite poder, ¿cierto? Todas las clases altas están siempre mezcladas con el gobierno en una situación de poder. La clase alta tiene mucho dinero, tiene muchas riquezas, entonces ellos influyen en el poder. Claro. La clase a menos que preste sus servicios al poder, ¿sí? Como abogado, como médico, como psicólogo, como sociólogo, como lo que diablo sea. Pero la clase media podría, en un momento determinado, personas de la clase media, apoyar al poder de un puesto, ¿sí? Ministro, viceministro, ayudante del viceministro. Sí, pueden estar ahí, clase media. La clase media trabaja por un sueldo. La clase alta tiene ganancias, no tiene sueldo. Eres clase alta, tienes ganancias. ¿Por qué? Porque haces negocios. Los negocios producen ganancias y las ganancias a veces son fabulosas. Entonces la clase alta tiene ganancias. La clase media tiene un sueldo, trabaja por un sueldo. El sueldo puede ser alto, pero es sueldo. Si te despiden de tu trabajo, chao, se acabó el sueldo. Y la clase baja también trabaja por un sueldo más bajo. Generalmente se habla ya más bien de salario. La gente baja trabaja por un salario que puede ser interrumpido cuando le dé la gana al patrón. La clase baja está casi siempre desprotegida en muchas partes, a menos que haya un gobierno más o menos revolucionario y que proteja a la clase obrera, y los protege con leyes. Entonces un obrero tiene derecho a esto, esto y esto. Eso se ha hecho en los últimos tiempos, en Latinoamérica, desde Perón en adelante, se han tratado de hacer leyes para los obreros y que se cumplan esas leyes de jubilación, de derecho a esto, esos derechos. Con esos derechos la clase obrera no deja de ser clase obrera, pero es una clase obrera que puede sobrevivir mucho mejor. Es clase baja, pero sobrevive bien. Por eso, les repito, en el libro lo que ustedes van a encontrar es el criterio de clase alta, media, obrera y baja. En el libro la clase baja está muy mal vista. En el libro le van a decir ahí que la clase baja son aquellas personas que no tienen ganas de trabajar. Por más que les ofrezcas un trabajo, no van a trabajar porque no tienen ganas. Se emborrachan, pelean, le pegan a su mujer o abandonan el hogar. Estas son las características de la clase baja, según el libro de Lindgren que ustedes van a leer. Entonces ahí la clase baja está vista como que, como personas insociables, personas que no se integran a la familia, a la sociedad, personas que tienen algún tipo de anormalidad y que viven de una desordenada, son perezosos, malos, bla, bla, bla. Entonces hay una pintura, yo diría, muy despreciativa de lo que se llama clase baja. En ningún momento en el libro el autor se pregunta, ¿por qué será que sufre esta gente? ¿Por qué será que esta gente actúa así? Uno podría pensar que un psicólogo social tiene que preguntarse eso. Pero en el libro, Lindgren no se pregunta, no se hace muchas preguntas sobre eso. Nosotros tenemos que ser mejores psicólogos sociales que Lindgren. Y tenemos que preguntarnos eso. Sí es cierto que en la clase baja hay mucha violencia. ¿Por qué? Hay mucha violencia precisamente porque hay muchas necesidades. Y hay mucha violencia porque generalmente los trabajos más pesados los hace la clase baja. Los obreros son los que hacen los trabajos pesados que el resto de la gente no quiere hacer. Sacar la basura, estar metido en trabajos de riesgo, en, en, en lugares donde hay pozos de petróleo, todo lo que tiene que ver con la industria del petróleo, hay trabajos ahí duros, muy fuertes, o gente que trabaja de marineros en los barcos que llevan cargas, o la gente que trabaja de albañil,
en edificios donde a lo mejor tienen que, sin un buen resguardo, tienen que ir a lugares altos de un edificio y trabajar allí con el riesgo de caerse. Yo una vez le pregunté a un arquitecto, no voy a decir su nombre por supuesto, ¿por qué acá en Bolivia no se protege mejor a los albañiles? El albañil está trabajando en un edificio y ¿qué es lo que tiene para trabajar ahí arriba, en el piso 10, qué sé yo? Tienen unos tablones, nada más, y está pisando esos tablones que están sostenidos por unas cuerdas. Esto es una barbaridad. Ya hace rato que la seguridad, porque existe, yo no pude poner esto, lástima, pero existe una disciplina que tiene que ver con la seguridad laboral. Existe, chicos, una disciplina sobre seguridad laboral. ¿Qué cosas hay que hacer para que los obreros trabajen bien? Y para que los albañiles trabajen bien, tiene que haber unas mallas y unos soportes para que el albañil nunca se caiga. ¿Para qué no lo hacen en Bolivia? Yo le pregunté al arquitecto, ¿por qué no se protege al albañil que está ahí en un piso alto trabajando sobre un tabloncito? Se puede caer, se puede matar. Y esta persona me dijo esto, eh, es más caro pagar un obrero, es más, no, perdón, es más barato pagar un obrero muerto que proteger a todos los obreros vivos. Eso me respondió, yo me quedé sorprendido. O sea que no importa la vida de la gente. Si el obrero se muere, le pagas el entierro y listo. Pero es mucho más difícil y más caro comprar aparatos que protejan al obrero. El obrero está trabajando en el piso 10, en el piso 12, en el piso 15. Se puede caer y se mata. No importa que se mate. ¿No es cierto? Entonces ahí hay un capitalismo malsano, ¿no es cierto? Porque el tipo que ya hace edificios es un tipo que gana mucho. Es un tipo que tiene mucho dinero, él hace el edificio y lo vende. Y tiene más dinero y más dinero y más dinero. Solamente con la producción de edificios. Pero trata de gastar lo menos posible. ¿Y dónde se gasta lo menos posible? En los vidrios, no. En los implementos del edificio, no. Tiene que ser un edificio bonito que a la gente le guste. Entonces tiene que ser, él tiene que mostrar que está trabajando con buenos materiales, con buenos grifos, con buenos vidrios. Tiene que mostrar que el edificio está bien hecho. Si no, ¿quién se lo va a comprar? ¿Quién va a comprar un departamento? Entonces tiene que mostrar que el edificio está bien hecho, con buenos materiales, vea esto. ¿Dónde puede él ahorrar con los obreros? Trata de pagar lo menos posible a los obreros. Y les exige que terminen en un tiempo determinado. Y una vez que termina el edificio, chao obreros, y a él no le importa más de los obreros. Si el obrero se queda sin trabajo, que el gobierno se haga cargo. Él terminó el edificio, terminó el... Y si el obrero se mata, se mata. Así trabaja el capitalismo así de una forma un poco despiadada. En Estados Unidos no es así. Yo les digo, el capitalismo en Estados Unidos durante mucho tiempo tuvo que hacerse cargo de mejorar la vida de los otros. Perón en la Argentina hizo eso, por eso mucha gente lo recuerda bien a Perón. A Perón le interesaba que el obrero trabajaba bien. ¿Para qué? Esto es lo risueño, para que no se vuelva comunista. Perón era un tipo de derecha que él, como muchos otros, tenían miedo de que el comunismo llegara a la Argentina. Pero por otra parte odiaba a los ingleses, porque los ingleses durante muchos años en la Argentina fueron casi dueños de la Argentina. Argentina enviaba a Inglaterra trigo y carne, vacas y trigos. Ese era el gran negocio argentino. Entonces los grandes terratenientes, los tipos que tenían muchas tierras, porque se las habían robado los indígenas. Esto es parte de la historia también de estos países de latinoamericanos. En la Argentina no querían a la gente indígena porque no los necesitaban. Aquí en Bolivia los necesitaban porque ¿quién se va a meter a la minería? Y Bolivia ha vivido durante muchos años de la minería. Meterse en las minas es muy difícil. Por eso
porque necesitaban gente para la minería. Pero en Argentina, en Chile, no necesitaban a la gente indígena. Por eso la eliminaron. Casi toda la gente indígena fue eliminada. Y muy a la mala, muy a la mala. Eh, entonces, le robaron tierra a la gente indígena, pararon tierras, empezaron a sembrar trigo y a tener tierras para tener ganado. Entonces, la exportación a Inglaterra de trigo y ganado les produjo mucho dinero. Eran los grandes capitalistas primitivos de la Argentina. Hasta que llegó Perón y Perón impulsó la industria. Esos fueron los segundos capitalistas, los capitalistas industriales. ¿Sí? Es decir, siguieron más o menos la norma que hubo en Europa. Primero los grandes hacendados y después los industriales. Eso sucedió en Argentina. Perón dijo, no podemos ser solamente hacendados, porque Inglaterra nos manda productos hechos y nosotros les mandamos trigo y vacas, y a veces nuestro trigo y nuestras vacas valen más que las cosas que ellos nos mandan de vuelta. Entonces Perón dijo, tenemos que hacer industria argentina. Y él popularizó la idea de la industria argentina. Generó fábricas, mejoró la vida de los obreros. A partir de Perón los obreros tuvieron derechos. Él hizo efectivo muchos derechos que estaban en leyes, pero no se cumplían. Derecho a vacaciones, tratar de que tengan una buena casa, que sus hijos puedan ir a la escuela, que la escuela sea gratis y sea buena escuela, este, tener derecho a vacaciones, etcétera, etcétera, tener derecho a una buena jubilación. Todo eso lo hizo Perón, por eso la gente recuerda con mucho cariño a Perón. Por supuesto, Perón también fue un tipo que fue muy duro, castigó a las personas que no estaban con él, pero hizo esto de bueno, creó la clase obrera. Recién a partir de Perón empezó a haber una verdadera clase obrera fuerte, ¿no es cierto? Eh, entonces en la Argentina también se podría hacer algo parecido a Estados Unidos. Clase alta, clase media, clase obrera y clase baja. Pero, como les digo, esto de ver las clases, hay que ver las características de las clases. Pero no solo las características, los latinoamericanos también queremos ver por qué hay clases sociales. Entonces ahí es bueno acudir a los estudios de Marx o de otros sociólogos o historiadores que han hecho un estudio más real de cómo fue que sucedieron las cosas, cómo es que la sociedad es como es. Sí, la sociedad es así, 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 así. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay clases sociales? Podría no haber clases sociales. Y ahí entramos a pensar como Marx. Deberíamos hacer una revolución para que no haya más clases sociales, para que todos seamos iguales. ¿Sí? Y entonces, cada cual trabajará según su capacidad y a cada cual se le dará según su necesidad. Esas serán las normas previstas en el socialismo, ¿sí? O en el comunismo. Hoy no tengo tiempo como para explicar las diferencias entre socialismo y comunismo, ya las vamos a ver después. Pero hay este asunto. Marx y muchos otros, también Bakunin, que era anarquista, pensaban en una sociedad igualitaria, una sociedad más justa, donde no hayan clases sociales. Cuando se habla de una sociedad igualitaria, no se dice que todos los seres humanos vamos a ser iguales, somos diferentes los seres humanos, pero igualitaria en el sentido en que todos deben tener un mismo trato, igual trato para todos. Todos los seres humanos merecemos vivir bien. Entonces, un mundo donde ya no hayan capitalistas que ganan muchísimo y obreros que no ganan nada y sufren. En el tema de la salud, por ejemplo, es donde ustedes ven la gran diferencia entre las clases sociales. Hay obreros que no tienen, en algunos países como en Bolivia, no tienen derechos a ir a un buen hospital. ¿Sí? Los seguros generalmente que tiene la gente obrera, por lo general no son buenos. En cambio, una persona de clase alta no necesita un seguro, tiene mucho dinero como para pagarse un tratamiento en una entidad privada, ¿no es cierto? Existen consultorios o existen hospitales privados de muy buena calidad, pero muy caros. Entonces, solamente una persona con mucho dinero puede asistir y tener
un servicio médico de mucha calidad. Clase media, los profesores de San Simón tenemos el seguro universitario que es muy bueno. Es una suerte que tengamos un seguro universitario muy bueno. ¿Sí? Pero tenemos un seguro. Difícilmente un profesor podrá contratar una cuestión privada, médica, carísima, difícil. Pero las personas que no tienen un buen seguro tienen que ir a la Caja Nacional o alguno de estos seguros que son bastante malos, porque ningún gobierno en Bolivia se ha preocupado de que la Caja Nacional provea un buen ejercicio de salud. No son buenas las cajas. Entonces, todo esto tiene que ver con el asunto de clases sociales. Clase alta, clase media, clase obrera, clase baja. ¿Qué posibilidades tienen esas clases? ¿Por qué existen esas clases? Que es lo que no explica el libro. ¿Cuándo podríamos tener una sociedad sin clases sociales? Tampoco lo explica el libro no explica esto, pero yo lo explico porque es importante, chicos. Porque no somos estúpidos, ¿no ves? Si no somos estúpidos, no es cuestión de que nos digan cómo son las clases sociales. Si no somos estúpidos, la pregunta vital es, ¿por qué diablos hay clases sociales? ¿Quién inventó las clases sociales? ¿Por qué hay clases sociales? Entonces, por eso tienes que estudiar historia, tienes que estudiar política y ver cómo se forman las clases sociales y cómo eso va cambiando a través de la historia. Cuando empieza la industria, hay otras clases sociales que no habían antes, porque antes lo único que había era la agricultura. Entonces, antes había la nobleza, ¿sí? Los comerciantes y los campesinos. Eran las clases principales. La clase alta se va subdividiendo por dentro según la importancia de las personas que estaban ahí. Por eso tenían su título de conde o barón o vizconde. Esos títulos eran por la importancia que tenían, ¿sí?, dentro de la nobleza. Ser noble significaba no trabajar. Los nobles no trabajan. Por eso son nobles. Tienen el poder, ¿cómo van a ir a trabajar? Son nobles, trabajan para el rey. ¿Y qué trabajo hacen para el rey? Ir a pelear con otros países para apoderarse de más tierras para el rey. O ir a pelear con otro país que quiere invadir el tuyo. ¿Sí? Ingleses y franceses han peleado durante años, años. ¿Sí? Cuando tú dices Juana de Arco, hay muchas películas sobre Juana de Arco. ¿Por qué la admiraron a Juana de Arco? Porque luchaba contra los ingleses. Y tú te preguntas, ¿cómo va a luchar contra los ingleses si ella estaba en Francia? Sí, señores, los ingleses habían dominado gran parte de Francia. Entonces Juana de Arco fue una muchacha campesina que tenía una intuición fantástica para la guerra, fue, dirigió a los ejércitos y sacaron a los ingleses de una gran parte de Francia. Pero durante mucho tiempo, mucha gente ignora esto, Francia tuvo poder sobre los ingleses hasta el punto de que los ingleses hablaban francés. Y hubo gente que dijo, basta de hablar francés, somos ingleses, tenemos que usar nuestro idioma. Y empezaron a usar el idioma. Vean ustedes la novela Ivanhoe, de Walter Scott. Y ahí se van a dar cuenta un poco de la historia de Inglaterra, cómo Inglaterra estuvo incluso culturalmente muy influida por Francia. Y eso explica, por ejemplo, cómo se fue formando el idioma inglés. El idioma inglés es muy complejo porque son muchos idiomas juntos, revueltos, que al final han producido un idioma X. Ese idioma X es el inglés. Es muy difícil aprender inglés porque tiene normas, y cuando tú aprendes las normas, después para hablar y entender el inglés práctico, tienes que olvidarte de todas las normas, porque lo único que hay son excepciones a las normas. Por eso es tan complicado. El castellano es más bonito, no tiene demasiadas influencias externas, y esas influencias externas están más en cierto vocabulario. Pero el castellano tiene reglas fijas.
y es más fácil de hablar. Eh, Se llama castellano, no español, por las dudas. La gente dice, yo hablo español, no, yo hablo castellano. Porque en España hay también varios idiomas. Y Castilla y Aragón, los reyes de Castilla y Aragón fueron los que se apropiaron de España y dijeron, esto es España. Pero no, hay otras regiones de España, como los vascos, como los andaluces, qué sé yo. Hay varias regiones donde hay otros idiomas que quedaron supeditados al castellano, que era el idioma de Castilla. Entonces lo que nosotros hablamos es castellano, no español, por las dudas. Eh, bueno, entonces, clases sociales, que en el libro no dice clases sociales, ojo, dice estatus social. Eso, donde dice estatus social, eso son clases sociales. Entonces, la clase de hoy son clases sociales. Que en el libro dice estatus social. Pero ustedes cuando vean las clases sociales en el libro, ustedes leerán el libro, pero a partir de la clase que yo les doy ahora, donde les estoy explicando todo lo que no dice el libro y que debería decirlo, no lo dice. Nosotros desde Latinoamérica podemos tener una visión mucho más amplia y más profunda del tema de clases sociales, porque en Latinoamérica se ha vivido de manera mucho más dura el hecho de estar eh, amenazados o estar invadidos por Estados Unidos como potencia política. Entonces tenemos otra visión de las clases sociales. Aquí en Latinoamérica el marxismo ha entrado mucho en los ámbitos universitarios, en los ámbitos obreros, todo lo que se suele llamar la izquierda en general, ¿sí? Marxistas, trotskistas, porque eso está muy dividido, ¿no es cierto? Había el Partido Comunista Ruso, el Partido Comunista Chino, el Partido Trotskista, socialismo, todos eran de izquierda, pero cada cual tenía una visión un poco diferente. Eh, y bueno, esa visión de izquierda hace que nosotros tengamos que explicar en psicología social, cuando hablamos del tema de clases sociales, estas cosas para que se entiendan mejor. Como somos psicólogos sociales, muy bien, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? ¿Cómo se comporta la gente? Cuando hablamos de psicología social, no estamos hablando de sociología, estamos hablando de psicología social. Entonces, ¿qué nos interesa? Los comportamientos, los comportamientos. Entonces, la clase alta se comporta así, la clase media se comporta así, la clase obrera se comporta así. Y la clase baja se comporta así, porque en ese libro la clase baja es de los miserables, los que no quieren trabajar, los que son perezosos, gente mala, los que no quieren trabajar, están vistos como una cuestión negativa. En el libro van a ver una visión negativa de lo que es clase baja. La clase baja es como si te dijeran, estos son tipos que no les interesa trabajar y por lo tanto no merecen mucho la atención. Fíjense que Marx también había hecho en su clasificación algo que a mucha gente no le gusta recordar. Había hecho la burguesía, la pequeña burguesía del proletariado, pero había hecho el Lumpenproletariado. Lumpenproletariat en alemán, el Lumpenproletariado. El Lumpen son aquellas personas que no quieren trabajar, que les gusta ser delincuentes, que les gusta robar, matar, obtener cosas a la mala, ¿sí? Vagos, que no quieren trabajar, que molestan la sociedad. Esos tipos que estaban muy abajo, que ni siquiera trabajaban, sino que robaban, esa gente para Marx era el lumpen proletariado. Mucha gente se olvida de esto, no hay que olvidarse, si hay que leer a Marx hay que leerlo bien. Entonces, el lumpen proletariado es la clase baja que está acá en el libro de Lindgren. Cuando Lindgren habla de clase baja, lo describe como describía Marx el lumpen proletariado. Borrachos, vagos, gente que no quiere trabajar, les pegan a su mujer, a sus hijos, viven en un mundo de violencia, de borrachera, de problemas, abandonan a su familia, ¿sí? Esa es la clase baja
descrita en el libro de Lindgren. Ese es el comportamiento de las clases bajas en Lindgren. Entonces en Lindgren ustedes van a ver el comportamiento de la clase alta, el comportamiento de la clase media, el comportamiento de la clase obrera y el comportamiento de la clase baja. Eso es Lindgren. Eso es lo que ustedes tienen que estudiar. Pero ustedes estudian esto, pero tienen que acordarse de todo lo que yo les estoy hablando ahora para entender cómo se traduce eso acá en Latinoamérica, cómo se traduce eso acá en Bolivia, porque lo que nosotros estudiamos, chicos, debe ser útil. Un psicólogo social boliviano tiene que ser diferente a un psicólogo social norteamericano, porque tiene que estudiar su propio país. A menos que se vaya a otra parte y estudie cómo es la sociedad en otro lugar. Te formaste en psicología social, pero vas a ir a Suiza. Y Suiza te vas a encontrar con otro tipo de sociedad. Entonces ahí vas a tener que estudiar cómo es esa sociedad, para ser un psicólogo social ahí que sea útil, ¿no es cierto? El psicólogo social no va a transformar la sociedad, tiene que estudiarla, comprenderla, entenderla y ser útil a esa sociedad. Eso es el psicólogo social. Ahora, en los años 60, 70, hubieron psicólogos sociales que quisieron transformar la sociedad. No solamente fueron psicólogos sociales, fueron revolucionarios y los mataron a casi todos. Por eso es que durante mucho tiempo en Latinoamérica ser psicólogo social parecía ser algo peligroso, ¿no es cierto? Algo peligroso porque el psicólogo social se volvía revolucionario al explicar, entender, estudiar, investigar por qué hay clases sociales y cómo se vive en Latinoamérica, con mucha injusticia, con mucha dureza, con mucho sufrimiento. Entonces muchos psicólogos sociales se volvían dirigentes y empezaron a ser revolucionarios. Igual que muchos sacerdotes en Latinoamérica, o en otras partes del mundo, en África también, se volvieron revolucionarios. Y la propia iglesia los expresó, ¿no es cierto? Seamos honestos. La iglesia no ayudó a los curas obreros. Yo tuve la suerte de conocer a Luis Espinal, fui amigo de Luis Espinal cuando vivía en La Paz. Después me vine a Cochabamba y después me enteré que lo mataron. Eh, pero Luis Espinal andaba solo. Mi opinión personal, puedo estar equivocado, pero mi experiencia personal es que la iglesia no lo protegió a Luis Espinal. Luis Espinal andaba solito por todas partes. Entonces Luis Espinal tenía un periódico que se llamaba Aquí. Y en ese periódico él tenía ya la confirmación de que iba a haber un golpe de Estado. Y él lo iba a denunciar en su periódico. Y los tipos que iban a hacer el golpe de Estado, García Meza, Arce Gómez, esos tipos supieron que Espinal iba a publicar este tipo de cosas. Lo agarraron, lo torturaron y lo mataron. Eh, para que nadie se enterara que iba a haber ese golpe de Estado. Y al poco tiempo hubo el golpe de Estado de García Meza y Arce Gómez. Pero pienso que la iglesia no lo cuidó. No lo cuidó porque veían que era un cura de izquierda. Me parece que a la iglesia no le interesaba la gente de izquierda. En algún momento ocurrió la duda de que Luis Espinal iba a dejar de ser sacerdote para ser revolucionario. Yo charlé con él y le dije, mira, lo interesante que tenés vos es que sos cura y revolucionario. Son dos cosas que generalmente no van juntas. La mayoría de los curas no se meten en política o están en la derecha, son conservadores, no son revolucionarios. En cambio vos sos sacerdote y revolucionario, son dos cosas juntas muy interesantes. Si dejas de ser sacerdote vas a ser revolucionario. Ahora, hay muchos revolucionarios, no es nada original. Lo original es que sea sacerdote y revolucionario, para que la gente que está en la iglesia sepa que también se puede ser revolucionario sin dejar de ser religioso. Es decir, una persona puede creer en Dios, puede tener toda una teología o puede tener una eh, tendencia religiosa y al mismo tiempo puede ser revolucionario. ¿Sí? Se habló durante mucho tiempo de eh, unir la creencia en Cristo y la lectura de Marx, ¿no? Unir estas cosas, que no fueran cosas diferentes. Ya que Jesucristo había sido un revolucionario, también se lo puede ver, mucha gente lo ve a Jesucristo como un revolucionario.
Entonces decía, yo voy a ser revolucionario porque así fue Jesús. No tengo que dejar de ser cristiano para ser revolucionario. Al contrario, siendo revolucionario soy más cristiano. Un poco así pensaban los sacerdotes, llamados sacerdotes del tercer mundo, a los cuales los mataron a casi todos. Sí. Uno de los pocos que queda en Nicaragua es un cura que además es poeta, eh, debería ¿verdad? De literatura. Eh, este señor ahora está enojado porque tomaron el poder en Nicaragua y el hombre que está en el poder en Nicaragua se ha vuelto un dictador. Entonces, este sacerdote dice, ¿para qué hemos luchado tanto tiempo? Hemos luchado para que haya una democracia y este tipo se aprovecha y se queda ahí como un nuevo dictador. Hemos sufrido para sacar a un dictador de derecha y ahora tenemos un dictador de izquierda, o sea, siguen los problemas. Eh, bien, entonces la clase de hoy, chicos, es clase social. Ya les digo, en el libro lo van a ver como estatus, pero en lugar de estatus hay que hablar de clase social, porque es más directo hablar de clases sociales en psicología social que hablar de estatus. Eso de estatus es una clasificación muy norteamericana, muy anglo-norteamericana. Hablemos nosotros en Latinoamérica de clase social, alta, media, baja o alta, media, obrera y baja. ¿Y cuáles son las características? Como somos psicólogos sociales, ¿qué es lo que van a encontrar en el libro de Psicología Social? Comportamientos. Cómo se comporta la clase alta, cómo se comporta la clase media, cómo se comporta la clase obrera, cómo se comporta la clase baja. Y los clasificamos por su comportamiento. Eso hace la psicología social. Pero no hay que hacer eso. Hay que tener una buena lectura y también pensar, ir un poco más allá, chicos, y decir, ¿y por qué la gente se comporta así? ¿Y por qué hay clases sociales? Si no hubieran clases sociales, si todos fuéramos iguales y ganáramos más o menos lo mismo, ¿cuáles serían las conductas? ¿Cuál debería ser la conducta? Ahora, habría que estudiar cómo fue la conducta en Rusia con la revolución, cómo ha sido y sigue siendo la conducta en China con la revolución, cómo es la conducta en Cuba con la revolución. Eso habría que estudiar. Y vamos a hablar algo de eso después, pero primero tienen que leer el libro. ¿Sí? Lean el libro, pero a partir de mis indicaciones lo que hacen es abrirles el panorama, que no se queden solamente con el libro. Con este libro, cualquier libro norteamericano va a decirle las mismas cosas que este libro. Pero tenemos que ir un poquito más allá de la psicología social norteamericana, chicos. Entonces, por eso yo les estoy dando un panorama más amplio, para que desde este panorama amplio vayan a leer el libro. Entonces lean el libro y tenemos que sacar del libro lo que es útil en el libro. Descripciones, experiencias, ¿sí? Experimentos, cuestiones que se han hecho para ver cuáles son las actitudes de la gente que está en esas áreas. Hay gente que por X motivo llegó a ser clase alta. ¿Cómo se comporta? Hay gente que está en lo que llamamos clase media. ¿Cómo se comporta? Hay gente que está en lo que llamamos clase obrera o clase baja. ¿Cómo se comporta? Ese comportamiento es lo que nos interesa como psicólogos sociales. Para saber como psicólogos sociales cómo arreglar problemas que surgen en las diferentes clases o los diferentes estatus, como dice el libro. ¿Sí? Pero la explicación mía es para que, oigan chicos, vivimos en Latinoamérica, no en Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos una visión un poco más amplia y profunda de el capítulo de Lindgren. Entonces ustedes leen Lindgren, pero a través de mi explicación de cómo hay que hablar realmente de las clases sociales y qué es lo que hay detrás de las clases sociales. Hay una injusticia. No deberían haber clases sociales. ¿Por qué hay clases sociales? Eso es lo que no explica mucho el libro, ¿no es cierto? Los más fuertes llegan arriba, los menos fuertes se quedan al medio y los menos fuertes se quedan abajo. Pero resulta que los que están abajo son los más fuertes. ¿Sí? La clase obrera es la más fuerte porque tiene que hacer los trabajos más fuertes. La clase obrera es la que hace los trabajos más duros. Los obreros de yacimiento, los obreros de aquí, de allá, de allá, de allá,
gente que hace trabajos durísimos. Entonces ahí hay... Ahora, ¿por qué la gente que tiene más fuerza física porque hace trabajos duros es la gente que gana menos? Los trabajos que hace esa gente, que son trabajos difíciles, durísimos, donde se juegan la vida en muchos trabajos, esa es la gente que gana menos. Y la gente que gana más son los grandes industriales, los ricos, los potentados, los que son dueños de las grandes empresas para las cuales trabajan los obreros. La clase media es la clase profesional. Psicólogos, médicos, ingenieros, ¿no es cierto? Esa es la clase media, la clase profesional. Nosotros somos profesionales, clase media. Esa es la pintura que hay que hacer de este capítulo sobre estatus o clases sociales. Les voy a dar una indicación. A través de las clases pueden surgir preguntas. Pero chicos, hay esto que les voy a pedir. Las preguntas háganlas por escrito. ¿Sí? Yo las voy a ver. Y con Luis vamos a ver las formas de responderles esas preguntas. Entonces ustedes me mandan las preguntas por escrito. Y en la próxima clase yo respondo algunas de estas preguntas que me manden por escrito. Así evitamos estos problemas de comunicación, donde a veces no se entiende bien la pregunta o no se entiende bien la respuesta, etcétera, etcétera. Trabajar como estamos trabajando de manera virtual todavía no es tan fácil. Todavía no estamos tan acostumbrados al trabajo virtual. Pero entonces, para mejorar esto, ustedes manden las preguntas de cada clase, mándenlas por escrito. Y en la clase próxima, después, yo respondo esas preguntas y seguimos con las clases. Entonces, las preguntas que haya que hacer me las hacen por escrito y en la próxima clase les voy a responder. Entonces, la clase de hoy es clases sociales o estatus sociales y tienen que ir a leerlo en el libro. La próxima clase que voy a dar tiene que ser sobre influencias culturales. Y entonces van a tener una idea exacta ustedes de qué es lo que pasa en diferentes países con las clases sociales que están atravesadas por una cultura específica. Y se van a dar cuenta que no se puede hablar solamente de clases sociales, sino de clases sociales en una cultura específica que marca la forma de trabajar, de responder, de reaccionar de esas personas que están metidas en esas clases sociales. Entonces, clases sociales y cultura es lo que nos pinta, nos forma de una manera como para que tengamos determinadas conductas. ¿Listo? Bien, gracias chicos, entonces nos vemos en la próxima. Chau, chau. Hasta luego, Lice. Dicen, hasta luego. Gracias, Vicen, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Licen. Gracias. Chau, chicos. Hasta luego, Lisen.